Hola, estamos en Naturguada y en el 2x1, el programa de Lampa. Hoy hacemos un crossover de los dos magníficos programas de Radio Arrebato, los que están triunfando. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de que me invites a mi programa, gracias. Siéntate como en tu casa. Que tenemos programón, por cierto. Tenemos una cosa que es fascinante. A mí siempre me gustó, por ejemplo, programas de televisión tipo Más vale prevenir, ¿no? Con Ramón Sánchez Ocaña y tal. Y hoy tenemos a un doctor al teléfono. Buenas tardes, doctor Francisco Guerrero, ¿cómo estás? No sé si nos oye. Algo está pasando. Ahora. Sí. Doctor Francisco Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Pues estamos aquí fantásticamente bien, con mucha expectación de tenerte aquí con nosotros y vamos a hablar hoy sobre la marcha nórdica. Pues yo encantado también de aportaros lo que pueda respecto a esta forma de caminar tan ahora en boga, pero bueno, porque ya lleva mucho tiempo haciéndose, quizás no tanto en España, pero que como su nombre indica, en los países nórdicos lleva haciéndose ya unos añitos. Mira, si quieres vamos a empezar un poco por el principio, pero no por el principio de la marcha nórdica, sino por tu principio. Estamos hablando con Francisco Guerrero, doctor que estás en Guadalajara, ¿verdad? ¿Eres médico de familia?
Sí, yo trabajo actualmente en el Centro de Salud de Cogolludo, llevo una consulta en un pueblo, pero bueno, he trabajado también en el Centro de Salud de Orche, en el Centro de Salud de Junquera, donde ahí, aparte de mi trabajo, he desempeñado esta actividad con pacientes. Ajá, porque tú ahora mismo estás, creo que en 2 clubes aquí en Guadalajara fomentando lo que es la marcha nórdica. Estás tanto en Junquera como en Orche, ¿verdad? Eso es. Esta actividad empezamos a desarrollarla primero en Orche. Orche a nivel de, bueno, de lo que es un pueblo muy participativo y muy preocupado siempre por actividades relacionadas con el aspecto físico y también con la gente. Yo siempre digo que es un pueblo que se ofrece a casi todo lo que se puede organizar atractivo, y ahí fue nuestra primera andadura. Luego pasé a trabajar a Junquera. En Junquera salió la oportunidad también de montar otro club y ya tenemos 2 clubes. Bueno, y digo tenemos en el sentido de que participan mucha gente de Guadalajara. O sea, no solo ya ha salido un poquito de lo que es la propia dinámica del pueblo, participa gente de los pueblos de al lado y de la propia ciudad. Y te iba a preguntar, ¿cómo empezaste tú a interesarte por lo que es la marcha nórdica? Y pues mira, yo, como mucha gente, conforme van pasando los años, aparecen problemitas de salud. Y es curioso porque yo creo que el mundo del ejercicio, que debiera ser súper importante en cualquier edad, nos empieza a preocupar desde un punto de vista saludable cuando tienes un problemilla. Entonces yo tuve un problemilla de salud y me di cuenta de que lo que prescribía a los pacientes primero tenía que aplicármelo a mí mismo. Entonces empecé a caminar porque me di cuenta que necesitaba caminar y comprobé que había 2 formas de caminar con la gente que llevaba bastones, 2 formas de llevar los bastones, una apoyándote y otra impulsándote. Y me generó esa curiosidad, cómo la gente, además me di cuenta que la gente que se impulsaba en ocasiones era gente a veces incluso más mayor que la que se apoyaba, pero que conseguía un tipo de marcha muy eficaz. Y a partir de ahí vino el interés que tuve en la marcha nórdica. Y ahora mismo eres instructor también de marcha nórdica, ¿verdad? Efectivamente, yo ahora mismo soy instructor, también colaboro en la formación de instructores a nivel de, bueno, pues de aumentar conocimientos de medicina y de salud, y bueno, pues formamos a pacientes o a caminantes que no tienen ninguna patología, porque nuestro princeps no es tratar a la gente, sino generar un hábito de salud. Cuando se consigue un hábito de salud se mejoran muchas patologías, o al menos se te proporciona un arma para afrontarlas mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues los 4 instructores que estamos ahora mismo en Junquera, pues enfocamos nuestros talleres de iniciación orientados un poquito a que la marcha sea divertida, a que la marcha sea interesante desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental y social. En el fondo, salud no es solo ausencia de enfermedad, sino el desarrollo de esos beneficios físicos, mentales y sociales. Y para eso la marcha nórdica nos viene al pelo. Yo creo que ya la gente está empezando muchos a figurarse lo que es la marcha nórdica y tal, pero vamos a empezar un poco ya entonces con los orígenes de la marcha nórdica para centrarnos ya y que no se nos escape ningún hilo. ¿Sabes explicarnos cómo empezó la marcha nórdica? Pues mira, la marcha nórdica proviene del esquí de fondo. El esquí de fondo, que es caminar con esquíes, se desarrolla mucho en los países en los que hay nieve. Pero en estos países donde hay nieve en invierno, en el verano desaparece y tenían que seguir entrenando. Los esquiadores de fondo tenían que seguir entrenando y lo que hicieron de forma comprobando un poquito cómo se ejercía era acortar esos bastones y caminar como si esquiara. De ahí proviene, y entonces ha desarrollado mucho en los países nórdicos, pero también en Alemania o en Italia, que son países tradicionales en los que se hace esquí de fondo. En Finlandia concretamente hubo un técnico, sobre todo licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, que empezó a experimentar con bastones más cortos, desarrolló una dinámica de formación también, porque aparte de la caminata con bastones más cortos del esquí de fondo, le agregó calentamiento y estiramiento y desarrolló un programa de ejercicio que incluso empezó a experimentarlo y a comprobar sus beneficios. Estábamos hablando de finales del siglo pasado.
Ajá. Pero bueno, finales del siglo pasado, 20 años después, el mismo impulsor sigue formando un montón de gente en Finlandia y se está extendiendo por un montón de países del norte. Claro. ¿Este finlandés podría ser Mauri Repo? No, bueno, se llama Marco Cantaneva. Cantaneva, vale. Marco Cantaneva, pero bueno, cuando algo es bueno, al principio nadie le presta mucha atención, pero cuando la gente lo comprueba, al final todo el mundo quiere apropiarse de ella. En el fondo lo importante no es quién empezó a hacerla, sino que la gente que va comprobando que sus beneficios va extendiendo su fama con el boca a boca. Fíjate que empieza a haber muchos estudios científicos que demuestran su eficacia, pero los instructores muchas veces decimos que más importante que se aporten estudios científicos, que evidentemente es importante, es que la gente comente lo que siente. Y de esa forma se está expandiendo la marcha nórdica, porque el que se entusiasma con ella intenta contagiarla a otras personas. Bueno, aquí hay que hacer un paroncito y hay que agradecerte a ti, pero vamos a aplaudirte con las orejas si hace falta, porque eres realmente el impulsor de la marcha nórdica aquí en Guadalajara. Bueno, yo creo que ya había algún atisbo de algún instructor antes de que yo empezara, pero quizás aplicarla a nivel de salud, o sea, que no solamente sea una actividad física, sino que sea un ejercicio físico con una planificación y con una orientación enfocada, ya digo, a beneficios funcionales, a beneficios mentales y sociales. A lo mejor puede que haya sido un poco yo el que ha empujado, pero si te digo la verdad, me ayudan continuamente a la gente a la que formo, o sea, el Club de Marcha Nórdica de Orche y el Club de Marcha Nórdica de Junquera. Ahora mismo tú le preguntas a cualquier persona del club y te puede hablar de sus beneficios porque lo están experimentando. Sí, bueno, a mí, concretamente, y le tengo que agradecer la entrevista a Marina, que fue la persona que me dijo que iba a hacer marcha nórdica, entonces me la habían recomendado y me acuerdo que coincidí contigo, aunque llegué tarde porque tenía consulta médica también, en fin, con mi hijo y tal, y concretamente era una marcha que hacíais en Brihuega y tal, de unos 7 kilómetros, una marcha cortita, ¿no? Y bueno, y lleno de gente, y vamos, y ahí fue donde contacté ya contigo realmente, y bueno, viendo los beneficios, vamos, que me quiero apuntar. Ya. Sí, bueno, la gente que camina con bastones, que son bastones de impulso, o sea, la diferencia, hay mucha gente que cree que marcha nórdica es caminar con bastones, y eso es un error. Es caminar con bastones de impulso. Los que realizan marcha nórdica llevan bastones, pero esos bastones nos sirven para impulsarnos con ellos y conseguir que la sensación de esfuerzo percibido sea mucho menor, porque te impulsas con ellos. Lo que hacemos es repartir la sobrecarga del cuerpo que sufre muchas veces las articulaciones de miembros inferiores. Esa sobrecarga disminuye con el uso de bastones, pero a la vez desarrollamos musculatura de tronco superior, porque ejercemos con los brazos una fuerza que no se realiza habitualmente cuando no se utiliza bastones. Eso consigue, esa disminución de esfuerzo percibido, consigue que se caminen más largas distancias que cuando camina sin bastones. Y eso consigue una mejora de la resistencia. Hoy día se habla mucho de la fuerza como un poco lo más importante a desarrollar cuando se planifica el ejercicio, pero la fuerza es otra de las partes de los beneficios que se consiguen con la marcha nórdica. La marcha nórdica es prácticamente un ejercicio multicomponente. Los ejercicios multicomponentes, que son en los que más se está investigando hoy día, son aquellos que desarrollan fuerza, resistencia, equilibrio, flexibilidad y coordinación. Fíjate que con el uso de bastones en la marcha nórdica, tú vas usando un bastón a la vez que tu pierna contralateral, vas abriendo y cerrando una mano, la contralateral, vas haciendo movimientos cruzados de forma continuada, lo que aumenta tu coordinación. A la vez te vas apoyando en los bastones, pero te vas impulsando, por eso desarrolla fuerza. A la vez aumentas la base de sustentación y por eso aumentas tu equilibrio. Y bueno, y esto en contacto con la naturaleza y con la gente hace que sea un ejercicio muy apetecible. Y tanto. Y claro, el mejor que te lo puede contar es el que consigue impulsarse con los bastones. Muchas veces nosotros decimos eso, más que te demuestre que es beneficioso para la salud, pruébalo y te vas a dar cuenta que al final tienes que llevar los bastones en el coche.
O sea, la gran mayoría de la gente que consigue hacer un ejercicio eficaz con marcha nórdica lleva su bastón en el coche para cuando tiene un momento usarlo. Uh-huh. Sí, es casi lo que se llama, yo me acuerdo que hace un tiempo no entrenaba y tal, y yo decía que tenía dos hábitos, ¿no? Me ponía el hábito, siempre bajaba a dejar a mis hijos al colegio con chándal, ya llevaba el hábito puesto, y después tenía el hábito de que me iba a las pistas de atletismo y corría todos los días 10 minutos, o sea, 2 kilómetros aproximadamente en las pistas con un pequeño calentamiento y tal y cual, y eso era no era negociable, eso tenía que hacerlo sí o sí. Entonces, si llevas el hábito, o sea, si llevas en ese caso los bastones, puedes caminar. Si no los llevas, difícilmente. Sí. Nosotros, claro, desde el punto de vista médico muchas veces decimos que lo importante es el ejercicio para la persona y no la persona para el ejercicio. Eso hace que, bueno, pues que la gente cuando se entusiasma, hay momentos concretos en los que no tienen bastones y se vienen a caminar sin ellos, ¿no? Ajá, porque ya digo que lo importante es el hábito. Pero, sí. Por ejemplo, otra de las cosas que se consigue con el uso de bastones es que tengas una caminata más erguida. Cuando tú caminas de forma más erguida, consigues que algunos de los dolores de espalda que se presentan simplemente por malas posturas mejoren, ¿no? Luego el uso de la dragonera, que es el guante que une el bastón a tu mano, pues hace lo que te decía, que aumente el equilibrio, que aumente con el impulso la fuerza en esos miembros superiores, y luego encima con muy poca inversión, o sea, porque es un ejercicio que se puede realizar en cualquier tipo de pista, se puede realizar en un camino, en la playa, en la montaña, en el asfalto, porque se utilizan pads de goma para que el bastón no se te escurra en el asfalto. O sea, que es muy versátil, ¿no? Es muy versátil y bueno, y adaptable casi a cualquier limitación, ¿no? O sea, hay mucha gente que piensa, bueno, yo ya con mi edad casi mejor ya que me quede a descansar, y de repente descubren un ejercicio, no lo digo por enfocarlo en mayores, que no es el objetivo, es un ejercicio que es también para mayores, pero no es para mayores. De hecho, ahora se está probando en niños con algunos estudios que han surgido, por ejemplo, de que es un ejercicio de impacto en la zona del radio cuando lo haces con niños, y por lo tanto aumenta la densidad mineral ósea. Sería un ejercicio bueno incluso para combatir la osteoporosis desde las fases iniciales. Y a la vez, en personas mayores lo hacemos con poco impacto porque se puede hacer con la intensidad que tú quieras, y favorece, por ejemplo, que se prevengan caídas. Cuando tú usas bastones, cuando se te ha adiestrado a usar bastones, porque eso es otra cosa que quería comentaros, hay mucha gente que nos comenta, ¿dónde me puedo comprar esos bastones? Y fijaros, lo más importante no es comprar los bastones, lo más importante es que se te adiestre en un taller de iniciación para que al principio no te caigas con ellos, porque es un ejercicio que puede prevenir caídas. Y claro, para prevenir caídas primero tienes que adiestrarte con ellos. O sea que importantísimo evidentemente es la técnica, intentar contactar con algún instructor para que te enseñe primero cómo se tiene que caminar, ¿verdad? Sí, al principio la gente pensaba que con los tutoriales se podía, incluso yo cuando empecé con marcha nórdica empecé a ver tutoriales, pero me di cuenta que los movimientos no solamente hay que aprenderlos, hay que automatizarlos, y para eso es importante que un instructor te vaya orientando y te lo haga un poco más fácil, porque si no, cuando tú no consigues los beneficios que se proponen cuando haces marcha nórdica, si no los consigues en un tiempo razonable, pues terminas diciendo, bueno, pues esto dirán que es muy bueno, pero yo no. Y claro, para eso es importante que se te enseñe a impulsarte con ellos. La gran mayoría de la gente hacen simplemente un taller de iniciación, o a veces ven un tutorial y consiguen apoyarse con bastones, pero no consiguen impulsarse con ellos. Por eso digo que es importante ese taller, e incluso si se puede colaborar en algún club, porque los beneficios emocionales y sociales provienen también de que se hacen grupos. No os podéis imaginar lo bonito que es caminar en grupo con la gente. Que también es bueno caminar solo para mejorar tus reflexiones personales también. Pero en grupo, hoy que está muy en boga la soledad no deseada, los grupos de marcha nórdica se convierten en pequeñas familias, en movimiento, ¿no? Y hay mucha gente que lo que le atrae en sí no es caminar, sino que lo que le atrae es relacionarse con un grupo, y la labor, en este caso de los instructores, es aprovechar el por qué vienen a lo mejor porque quieren relacionarse, y aprovecharlo y que se lleven relación y a la vez
una caminata que productivamente te va a dar una situación física mucho mejor. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en el programa Naturguada de Radio Arrebato. Es un crossover que hacemos entre el programa Naturguada y el 2x1. Y bueno, como tenemos aquí a su presentador habitual, que es Raúl, ¿no? Pues vamos a aprovechar y vamos a ver qué opina Raúl de todo esto que estamos hablando. Oye, pues gracias. Yo lo primero, buenas tardes, Francisco. Imagino me permites que te tutee, ¿no? Por supuesto, sí. Yo es que te estoy escuchando, me están surgiendo un montón de dudas. Yo te podría hacer preguntas muchísimas y aparte de ver que soy uno de los interesados en apuntarse también a alguno de los clubs que tenéis aquí en Guadalajara. Pero yo la primera duda que me surge, yo he hecho también mucha montaña con los bastones típicos de montaña. ¿Los bastones de marcha nórdica son diferentes a los que utilizamos en la montaña o...? Sí, mira, la diferencia más importante es que la unión al bastón no es una correa, sino que es una especie de guante, como el guante de los ciclistas, que te permite dos cosas. Te permite, por una parte, apoyarte con toda la mano a la hora de impulsarte, y por otra parte, como el bastón va de adelante a atrás, que tú puedas recuperar el bastón y rápidamente te llegue a tu mano, no a través de una correa, sino a través de un guante. Ese movimiento es muy importante. El bastón en sí no es muy diferente de los bastones de trekking, pero la empuñadura sí que es importante. Ahora además están surgiendo, claro, los ingenieros italianos que se han dado cuenta de la importancia de la marcha nórdica. Italia es un país que tiene súper desarrollada no solamente la montaña, sino también la caminata nórdica. Han comprobado que modificando un poco el ángulo de la empuñadura se consigue el agarre mejor del bastón. O sea, esto hay innovaciones. Pero si un bastón de trekking se le pudiera enganchar una dragonera de forma eficaz, podría ser un bastón de marcha. Y otra de las dudas que me surgen a mí también es, has comentado que se puede hacer en cualquier tipo de pista, en la playa. ¿Qué tipo de rutas son las que hacéis por aquí los clubs que estáis en Guadalajara? ¿Es más ruta por la ciudad, ruta por los pueblos? Yo, por ejemplo, no le doy mucha importancia a que la ruta esté de alguna forma señalizada. Fíjate que en Alemania hay muchos parques de marcha nórdica que tienen señalizaciones para explicarte el nivel de dificultad de la marcha, a nivel de cuesta o de pendiente que pueda haber, y lo que te diseñan incluso estaciones para hacer ejercicios específicos en las paradas. A mí eso me parece interesante, pero me parece más interesante aún que tú puedas hacer este ejercicio en cualquier lugar, sin que esté señalizado. Lo importante en el fondo es que tengas una técnica que te permita impulsarte con los bastones, pero si a los bastones le pones tacos de goma, los puedes hacer en asfalto, y si vives en la ciudad, te puede... yo, por ejemplo, cuando he ido alguna vez a Barcelona, he cogido mis bastones y he recorrido la ciudad, que es una ciudad bonita para recorrer, apoyándote en los bastones, porque al disminuir esa sensación de esfuerzo percibido, puedes caminar más distancia. Hay un vídeo muy bonito de un grupo de Budapest, búlgaro, que recorre toda Budapest caminando con bastones por la ciudad. Pero a la vez en la playa, la gente que se va a la costa mediterránea, la gran mayoría de los instructores tienen grupos. Por ejemplo, hay un grupo muy potente en Alfa del Pi, que está cerca de Benidorm, hay grupos en Málaga, grupos en Cádiz, que utilizan la playa porque es un sitio paradisíaco para caminar. Y bueno, ¿y en Guadalajara qué hacemos? Pues en Guadalajara buscamos los sitios más bonitos. En Orche, por ejemplo, hay una ruta preciosa que te da una imagen de la Alcarria, de la orografía de la Alcarria impresionante, y en Junquera, como es campiña, lo que hacemos es aprovechar son los territorios de campiña y viendo los cultivos en su fase evolutiva. O sea, la gente disfruta cuando llega la época de la colza, o la gente disfruta cuando empieza el trigo a verdear. O sea, tenemos Guadalajara es una provincia impresionante que tiene ahí tiene un potencial enorme paisajístico, y eso es lo que hacemos, aprovechar los caminos de los pueblos que nos rodean. Voy a meter aquí una cuñita, por cierto, que me acuerdo que el otro día en Naturguada estuve escuchando atentamente a Julián, profesor del Vuelo Vallejo, ¿no?, que estaba hablando justamente del Camino Mendocino, que es un camino que pertenece al Camino de Santiago, que nace, o sea, que empieza en Guadalajara, en el Palacio del Infantado, aunque puedes empezarlo directamente en la iglesia de Santiago, ¿no?, y después llega hasta Santillana hasta el embalse de Santillana, ¿no?
Y concretamente además que él recuerdo que hablaba de que para primavera la parte de Junquera, etcétera, ¿no? Que por ahí pasa el camino mendocino, está espectacular, que la época de tanto los atardeceres como la floración de la colza, que es espectacular, que era precioso. Cierto, lo comentaba aquí el otro día, sí. Ese, el camino de Santiago, bueno, el camino mendocino que se llama, hay que hacerlo, ¿verdad, Raúl? Hombre, es uno de los que además le prometí a Julián el otro día que a ver si lo podía conseguir antes de Navidades. Son 4 etapas cortitas, así que a ver si lo puedo lograr antes de Navidades. Bueno, sí, el camino pasa por Guadalajara, ¿no? Y llega a la provincia de Madrid, pero bueno, eso es, hasta Manzanares el Real. Sí, es nuestro camino. Mira, eso hay que hacerlo. Hay rutas preciosas. Fijaros, este fin de semana hemos hecho, bueno, aparte de todas las rutas que estamos haciendo con el programa de los 7.000 pasos, que está organizado por la Consejería de Sanidad y que nos está llevando por la periferia de muchos pueblos. Este fin de semana el grupo de Junquera, en colaboración con parte del grupo de Orche, hemos organizado una ruta a la Torrecilla, que es una zona que hay entre Arbancón y Tamajón. Hemos llegado a un punto donde curiosamente había un búnker de la Guerra Civil y bueno, solamente con la intención de llegar a ese punto que tiene un paisaje impresionante, pues bueno, te das un paseo de 15 kilómetros y llegas a un disfrute desde la zona impresionante. Pero eso por hablar por una zona. Ya sabéis que en Guadalajara, desde el hundido de Armayanes, donde hay alguna excursión a muchos sitios, pues nos ha ido... Vamos a intentar volver otra vez. Sí, vamos a intentar volver a recuperar al doctor Francisco Guerrero, que nos está hablando sobre la marcha nórdica, y estamos alucinados con ello. Además que cuando comentaba yo a conocidos y tal que iba a hacer un especial de la marcha nórdica, la verdad que había mucho interés en ello. Sí, y sobre todo me estaban hablando mucho de eso, de el tema terapéutico. Doctor Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, pero me ha entrado una llamada. No pasa nada, es el directo y lo hemos aprovechado para hacer ahí, para hablar estupendamente bien de usted, como debe ser además. La verdad que es un placer eso de contar con un médico, porque a veces hay ciertos ejercicios, ¿no? Que sí puede tener muchos beneficios, pero sobre todo hay veces que tienen los beneficios los fisios, ¿no? Y creo, Raúl, tu hermana sabe de esto porque es fisio, ¿no? ¿Y por qué? Porque te destroza las rodillas, etcétera. Si te pones fuerte, pero a base de destrozarte las rodillas, o cuando es un ejercicio profesional, ¿no? Como baloncesto, fútbol y tal, siempre acabas con los ligamentos hechos polvo, ¿no? Y estamos aquí ahora hablando de un deporte que parece que es simple, ¿no? Que es andar para adelante, pero no es nada simple, porque de repente transforma tu cuerpo de ser bípedo a ser cuadrúpedo, ¿no? Porque utilizas casi como si fueses 4 piernas, ¿no? O sea, con los bastones te vas impulsando también. Sí. Y eso rompe los esquemas. Y después lo que nos decía también el doctor, que es importantísimo, que es un ejercicio que promueve mucho la fuerza de la parte de arriba del cuerpo, ¿no? Porque además que hay una cosa que se está viendo, que solamente con caminar no es suficiente, que la gente, sobre todo la gente mayor, tiene que hacer ejercicios de fuerza, ¿verdad? Efectivamente, los ejercicios de fuerza son muy importantes porque, fijaros, algo tan curioso como es el tratamiento de la osteoporosis, que hasta ahora, es muy importante el tratamiento médico, pero ya desde hace tiempo se sabe que tú tengas el hueso como lo tengas, si lo tienes débil, es importante la nutrición y es importante la medicación que te impida que pierdas hueso, pero a la vez es muy importante que no te caigas, porque la consecuencia de la osteoporosis es una caída y una fractura. O sea, cuando hablamos de osteoporosis hablamos de huesos débiles, pero su consecuencia es la caída y la fractura. Si tú consigues un ejercicio que te proporcione fuerza en miembros inferiores y en miembros superiores, que te permita aumentar tu equilibrio y que te permita una mejor coordinación, vas a tener menos caídas. Y por eso es tan importante en el envejecimiento saludable. Claro, cuando hablamos de envejecimiento, la gente piensa que el viejo, y no lo digo de forma despectiva, lo digo de forma cariñosa, el viejo es el que tiene más de 80 años. Pero envejecimiento significa que a partir de los 30 años, los fenómenos metabólicos, los fenómenos de redistribución de la grasa, la propia forma de ser va cambiando a partir de 30 años. Se habla de que empezamos a envejecer a partir de los 30 años. Si encontramos un ejercicio que de alguna forma nos dé más vida a los años, o que nos permita
morir jóvenes lo más tarde posible, es una frase que yo creo de vez en cuando, que la he oído y que me parece fantástica. Es fantástica, sí. Morir joven lo más tarde posible. Y morir joven no es morir sin arrugas, morir joven es ser funcionalmente una persona joven, o sea, poder hacer aquello que te puede dar bienestar. Y qué más importante que te dé bienestar que ser independiente y caminar. Por lo tanto, la caminata es súper importante. También es cierto que un médico no puede contentarse solamente con decirle a la gente que camine, porque caminar, para eso no hace falta ser médico, eso todo el mundo sabe que es algo bueno, pero hay que desarrollar fuerza en esos miembros inferiores y en esos miembros superiores. Fijaros que hoy día, cuando se ingresa un paciente en el hospital, se le puede ingresar con 90 años por una neumonía, entró de pie, se va con la neumonía curada, pero termina imposibilitado funcionalmente, termina discapacitado o termina en una residencia. Y hoy día se sabe que cuando un paciente ingresa a esa edad, el primer día después del antibiótico hay que empezar a moverlo. Si eso ocurre con 90 años, con 50, ¿a qué estamos pensando? ¿Qué estamos esperando a que nos lleguen los 90? Con 50, y digo 50 porque es el rango de edad donde más gente está acudiendo a la marcha nórdica. Entre 50 y 60 años es hoy día donde más gente camina, a pesar de que lo que nos interesaría es que se expanda a cualquier tipo de edad. Pero se está viendo que es un poco cuando más nos preocupa la salud, cuando empezamos a perderla. Sí, quizás sea un rango de edad en que mucha gente se retira de hacer deporte porque tiene ciertas lesiones, sobre todo rodillas, ¿no? Después también porque, bueno, cambian los hábitos, pero evidentemente cuando te dejas un poquito, pues tienes que volver a hacer deporte y quizás lo más sencillo es empezar por caminar, ¿no? Que es una cosa que hace todo el mundo, que vayas por donde vayas, ves a la gente caminando, con sus mallitas, por la ruta del colesterol por aquí, por Guadalajara, etcétera, ¿no? Y creo que eso lo hace atractivo, pero claro, el tema de la marcha nórdica lo hace más atractiva aún por eso, porque tiene un componente casi científico, técnico, ¿no? Donde tú haces otro ejercicio distinto, donde superas y multiplicas las propiedades del ejercicio, ¿no? Y donde además, como tú decías, bueno, pues habitualmente pues quedas con otra gente, recurres a ir a la naturaleza, que es una cosa que también tenemos déficit de naturaleza las personas que vivimos sobre todo en ciudad, ¿no? Hay que salir y no tenemos el momento, y después cuando te juntas con otra gente que hace marcha nórdica, al final pues quedas y te haces tu rutita, te vas en autobús, te haces tus 10 kilómetros o tus 15 o tus 7 kilómetros, te lo pasas a bomba, te comes el bocata en el campo y vuelves a la casa feliz y contento con los deberes hechos. Efectivamente, fijaros que para la gente de la montaña, que yo muchas veces, es verdad que en Guadalajara hay muchos montañeros, pero parece que lo que le interesa al montañero es llegar cuanto antes mejor a un sitio, bueno, y si puede ver cosas bonitas, por supuesto que sí también, pero parece que lo importante es la velocidad. Lo que se consigue con la marcha nórdica es que, aunque vayas a poca velocidad, vayas haciendo un esfuerzo importante. Y eso consigue que no solamente haga una actividad física, sino un ejercicio físico buscando unos objetivos concretos, ¿no? Por eso, bien orientado, bien enseñado y con unas pautas concretas, pues puede ser incluso beneficioso para la gente que solamente está caminando yendo a la montaña. Yo no digo que no hagan un esfuerzo importante subiendo rutas difíciles, sino que también, incluso yendo despacio, gente que a lo mejor caminaba menos pueden empezar a caminar más, ¿no? Yo me surge una pregunta: ¿cómo se acerca la persona que llega por primera vez a los clubs que tenéis en Junquera o en Elche? Porque entiendo que, por lo que nos estás contando también, ya lleváis un tiempo practicando el deporte y la actividad, y lleváis ya un ritmo que a lo mejor una persona que llega de nuevas no puede seguiros, ¿no? O ¿cómo se plantea la persona que llega en el primer día? ¿Cómo se plantea este acercamiento? Claro, pues mira, para eso lo que exigimos siempre es que tienen que hacer primero un taller de iniciación. Y luego, después de hacer el taller de iniciación, que habitualmente se hacen 2 jornadas, se hacen 2 horas y media y luego se repite a la semana o a las 2 semanas, dependiendo de las posibilidades. Una vez que se ha aprendido bien la técnica, hay que automatizar los movimientos. Entonces, en ese momento les proponemos participar en los clubs. Fijaros que el enemigo más importante de la marcha nórdica es la vida agendada. La vida agendada está haciendo que mucha gente que vea que este ejercicio es bueno luego no encuentre tiempo, porque quiere participar en 40.000 cosas de la vida y al final esto es una disciplina. Entonces,
Para llegar a estos clubes, lo primero es hacer un taller de iniciación y luego querer participar en las salidas que ese club hace semanalmente. Por ejemplo, en Junquera hay una salida semanal con instructor. Aparte, ahora se está estableciendo un grupo también para gente que tiene más limitaciones y que está empezando a salir otro día de la semana. En Orche, como ya llevamos casi 6 años ejerciendo esta actividad, yo propongo también un día, pues porque el instructor quiere corregir a veces si hay algún fallo o también dinamizar la salida, pero en Orche se proponen salidas a veces casi todos los días de la semana, porque los propios caminantes se convierten no en instructores, sino en dinamizadores de la marcha. Es importante encontrar gente con la que salir a caminar, y el objetivo de estos clubes no es solamente depender del instructor, sino que sean totalmente autónomos. Ese es el objetivo. Los clubes se convierten en una familia, y la familia pues, se protege, con lo cual es importante también tener ganas de participar en un grupo que te va a proteger. Para eso pues hay que intentar también pues aportar algo al club, ¿no? Pero los clubes están abiertos a que la gente pueda llegar. Evidentemente los niveles que hay ahora mismo son de gente que ya lleva 6 años caminando, los niveles, pero estamos intentando adaptarlo a gente que tiene un poco menos nivel. Te voy a preguntar entonces, doctor Guerrero, la persona que quiera entonces iniciarse ya, porque dice, me está encantando el tema de la charla que estáis tocando, ¿no? Y yo quiero ya empezar a iniciarme, quiero hacer ya el cursillo, el taller de iniciación de 2 horas y media y tal. ¿Cuándo y dónde y de qué forma se podría inscribir? Claro, pues mira, la forma más práctica, y es la que estamos desempeñando ahora, estamos haciendo los talleres, cuando conseguimos un número de gente para hacer ese taller, porque intentamos que los talleres no sean individuales, sino que el propio taller ya sea un inicio de favorecer estas relaciones sociales. Entonces, cuando conseguimos, o sea, lo inscribimos, nos dan su teléfono, nos damos un teléfono concreto en Junquera, en Orche se puede llamar también a gente de Orche que os proporciona o mi teléfono o el teléfono de algunos de los que están caminando. Yo no tengo ningún problema en proporcionarlo personalmente. Nos escriben un WhatsApp y bueno, a través de ese WhatsApp en Junquera pues hay 2 instructoras más. Una es Luisa, que la conoce prácticamente todo el mundo en Junquera, otra Amparo, igual. La gente en Junquera es muy asociativa y conocen a estas personas. Y en Orche, pues por ejemplo, la gente que es de la montaña conoce a un montón de gente también de Orche. Y al final se les da mi teléfono e intentamos ofrecerles, cuando tenemos un número suficiente de gente, el taller. O sea, tal como nosotros lo tenemos planteado, no es hacer talleres todos los fines de semana, porque por una parte, lo que os decía, la gente tiene la vida muy agendada y lo que intentamos es juntar un grupito concreto. Entonces nosotros lo que hacemos es apuntamos a esa gente que está interesada, les llamamos para el día del taller y ese día pues a lo mejor llamas a 30 personas y el taller solamente 15 pueden, pues ese día hacemos el taller, porque intentamos también que haya un número de gente por instructor, ¿no? Te iba a preguntar ya cosas un poquito más... Sí. No, te dejo terminar. No, decía que hasta ahora mucha gente iba a Madrid a formarse, pero el nivel de formación ahora mismo de Guadalajara es similar al de Madrid. Bueno, pues es otra forma de hacerlo. Hay una página web que es ENGUA, E de España, N de Navarra, W y A de América. Es una página que te metes en Google y te dice los instructores que hay a nivel de toda España formados por la Escuela Alfa, que es una de las escuelas de marcha nórdica que enseñan nuestra técnica. Hay otro par de escuelas, pero la Escuela Alfa es la que ahora mismo estamos nosotros desarrollando porque está un poco más enfocada a la salud. Pero en Guadalajara hay más instructores, pero yo estoy hablando de lo que estamos haciendo ahora mismo en Junquera y en Orche, ¿no? Tengo aquí una notita de Wikipedia que dice Alfa. Las siglas corresponden a de andar derecho, L de largos los brazos, F de formar un triángulo y A de adecuar el paso. Eso es, con ese acrónimo lo que se consigue es repasar un poco el método de aprendizaje. La primera A es que intentamos siempre caminar erguidos, por lo que os decía, de que muchos dolores de espalda vienen provocados por malas actitudes posturales. Intentamos que la gente camine erguida. L largo brazo significa que la fuerza de los brazos se va a hacer a través del hombro, no se van a doblar ni la muñeca ni los codos, que son articulaciones fijas en el nórdic.
F, formar un ángulo, es porque el bastón va apoyado sobre el suelo formando un ángulo concreto que te permita el impulso y no el apoyo. Y la última A, de adecuar el paso, porque cuando caminas con bastones también intentas buscar una amplitud de paso concreta. Hoy día se sabe que la velocidad de la marcha y la amplitud de paso están muy asociadas a envejecimiento. Si tú consigues buen paso, buena amplitud de paso y buena velocidad de la marcha, lo que os decía, vamos a morir jóvenes lo más tarde posible. Es una de, de los aforismos que utilizamos para ver la importancia de la caminata. La caminata es muy importante. Fijaros que incluso la velocidad de la marcha está considerada hoy día hasta un signo vital. Lo mismo que en personas mayores se mide la frecuencia, la tensión arterial, la temperatura, esos son signos vitales importantes. Hoy día se sabe que la velocidad de la marcha predice no solamente caída, sino predice institucionalización en residencia o predice incluso enfermedad, la propia velocidad de la marcha. Es importante ir a una velocidad concreta. También recuerdo que había otro tema que era el agarre o sea, lo que es la fuerza del apretón de manos, por así decirlo, que era también un índice para saber la salud de una persona. Efectivamente, hay muchos tests y muchas escalas que miden la fuerza de la prensión de la mano y que se está midiendo con unos aparatos que se llaman dinamómetros, en el que si tú sirven muchas veces no solamente para detectar pérdida de fuerza, sirven para ver cómo la vas perdiendo con los años. Entonces, hoy cuando se va a las consultas de geriatría, por ejemplo, te valoran la fuerza de prensión de las manos, para ver si son signos indirectos de que la persona se está deteriorando, por eso se mide, ¿no? Al igual la velocidad de la marcha, y en la marcha nórdica la amplitud de paso es importante porque te permite además caminar erguido, y además te permite, pues eso, que desarrolles esa fuerza. Con un paso concreto desarrollas más fuerza en miembros inferiores, sin pasarte por otra parte, porque si la amplitud de paso es excesiva, sufren las rodillas. Ahí la técnica tiene que estar, por eso la técnica es importante dirigirla, ¿no? Inicialmente en los talleres. Los talleres de iniciación te hacen que te enseñan el mejor Nordic para que luego tú lo adaptes a tus limitaciones, pero es importante ese aprendizaje inicial. Que, por cierto, también me ha dicho un pajarito que cuando salís habitualmente lleváis música. Bueno, pues mira, la música en lo que son ejercicios con objetivos concretos está muy indicada. Es verdad que cuando tú estás en un bosque precioso, esa música te puede molestar y ahí sí que no la utilizamos. Cuando tú estás haciendo un paseo reflexivo o un paseo para disfrutar del medio ambiente, pues ahí tenemos cuidado, somos respetuosos con el medio ambiente. Pero cuando tú te estás entrenando y estás consiguiendo un ritmo concreto, fijaros que ya Leonardo da Vinci demostró en el año 1500, demostró que cuando un ejército caminaba con ritmo, la distancia recorrida se soportaba mucho mejor, y inventó un aparato para que el ejército llevara música a un ritmo concreto. Con ese sentido utilizamos la música, porque manteniendo un ritmo conseguimos adherencia y conseguimos disminuir la sensación de esfuerzo percibido. Fijaros la importancia de la música, pero bueno, tenemos que tener cuidado porque a veces hay gente que prefiere ir en silencio. Sí, claro. Otra preguntita que tenía es que, por lo que veo entonces, el tema de la marcha nórdica no debe ser un deporte carísimo, ¿verdad? Mira, perdona que te tutee yo también. Sí, claro. La marcha nórdica es otra de su enorme potencial, es que fíjate lo que valen unas zapatillas o lo que puede costar apuntarte a un gimnasio mensualmente. Con unas zapatillas y unos bastones que hay que tener al principio cuidado y no comprarse ni los más caros ni los más baratos, unos intermedios, pero con el precio que ronda hoy día de unos bastones que te pueden durar 4 o 5 años sin afectarse, ese es el instrumental que tienes, y unas buenas zapatillas. Esa es la inversión. Y luego, pues tener dosis de energía y poca vida agendada, como os decía. La vida agendada es nuestro máximo enemigo. El que quiere caminar a una hora concreta, ese tenemos un problema con él, porque ese a lo mejor tiene que recurrir a un gimnasio que lo abren hasta las 11 de la noche. La marcha nórdica tiene el horario que se compatibiliza con la gran mayoría de la gente, claro.
Sí, bueno, yo creo más que hay dos cosas, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Por un lado, cierto es que interesa mucho a las personas el quedar con otras, ¿no? Porque es una forma también de informarte, de seguir con el deporte adelante, ¿no? Ver paisajes, hacer rutas que por ti mismo no harías, etcétera, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, que lo puedes hacer casi en cualquier momento. Mira, por ejemplo, me llegó una información, además que me han dicho, dice, por favor, dínoslo, haz un poquito de publicidad, de que el día 1 de diciembre a las 10:30 de la mañana, desde el Colegio Virgen del Amparo, que es un colegio de educación especial, van a hacer una marcha, además que van a hacer también batucadas, o sea, que van a llevar a ritmo y tal, ¿no? Y no sé si van a ir hasta el Parque de las Lomas y tal, y bueno, va a estar muy interesante. Y eso, entonces, la gente que quiera simplemente, pues eso, quedar con otras personas y tal, no va para hacer marcha nórdica, sino simplemente por hacer una marchita, acompañar y tal, pues el 1 de diciembre, 10:30, desde el Colegio Virgen del Amparo hasta el Parque de las Lomas hay una marcha aquí en Guadalajara, donde puede conocer gente y tal. Vale. Genial. Mira, yo, y ya si me permití, por apuntar también un poquito, como nosotros lo enfocamos siempre desde el punto de vista de la salud, y últimamente se nos critica mucho a los médicos que decimos a la gente solamente que camine, que caminar es algo pobre. Yo muchas veces, por supuesto que me alegro de cualquier tipo de marcha, porque creo que lo principal es que hay que ponerse en marcha, ¿no? Eso es súper importante, pero a la vez los profesionales tenemos que orientar un poquito a la gente a que caminen con un poco de esfuerzo y que se ejerza de una forma concreta. El ejercicio, para que sea eficaz y saludable, tiene que estar bien orientado y a veces individualizado. O sea, yo lo hago todo en colectivos porque me interesan las relaciones sociales, pero procuro a cada persona marcarle unos objetivos. Fijaros, una cosa que utilizamos nosotros en las marchas es una cosa que se llama escala de esfuerzo percibido de Borg. Es una escala que te permite a ti mismo saber el nivel de resistencia que tienes. Y lo que hacemos es caminar a una velocidad concreta todo el grupo y hacemos una parada. Y en la parada nos damos una puntuación para ver qué nivel de resistencia o de intensidad lleva ejercido. Por ejemplo, de 1 a 10 le damos un valor, de forma que cada uno valore el esfuerzo que está haciendo de forma individual y no comparado con otros. Fijaros la importancia de la individualización en la prescripción de ejercicio físico, y en esa tesitura nos movemos los profesionales. Por un lado, buscar un colectivo que genere relaciones sociales, pero por otra parte, individualizando muchas veces para que no superemos y no generemos problemas. Es algo un poco más complejo de lo que supone solamente caminar, quería decir. Sí, claro, yo es que lo que estoy viendo que realmente que es la marcha nórdica se puede decir que es el caminar del siglo XXI. Evidentemente hasta ahora éramos conscientes de que caminar o correr, etcétera, que estaba muy bien y tal, pero de repente nos encontramos con un deporte que parece que cuando tú ves a alguien haciendo marcha nórdica, que es un poquito rarete, decía, mira, esta persona que va con bastones, pero nada, que está haciendo un beneficio y está haciendo algo superior a caminar. Y es el caminar, yo creo que de la gente inteligente. Bueno, yo creo que es el 80% de la población, se hizo una estadística, el 80% de la población española es el ejercicio que más realiza, que es caminar. Por lo tanto, tampoco hay gente que cuando prescribe ejercicios de equilibrio prescribe el tai chi, pero claro, hay muchos profesionales de tai chi en este país que te puedan enseñar esa técnica. O sea, a veces hay que usar lo que tenemos, que es práctico, que es asequible, que te genera relaciones sociales, que te genera contacto con la naturaleza y que te provoca beneficios físicos. O sea que la caminata está ahí y tenemos que aprovecharla, y se trata de sacarle el máximo partido posible. Pero como os decía, siempre buscando qué es el ejercicio para la persona y no la persona para el ejercicio. Yo cuando hay alguien que no puede usar bastones, le animo a que se venga a caminar sin bastones. O sea que hay una frase muy bonita que salió un poco de un foro de instructores, que es que los bastones, lo decimos muchas veces, los bastones no son una varita mágica, pero te pueden hacer mágica la vida. Y la utilizamos un poquito pues para animar a la gente a los bastones, pero no convirtiendo a que solamente es lo mejor. Hay que individualizar, el que le apetezca más la natación y sea más compatible con su forma de hacer ejercicio habitual, pues tendrá que nadar. El que no le guste caminar y le guste más la bici, tendrá que usar la bicicleta. Pero sí que es importante que tenemos que romper con el sedentarismo
porque no nos va a llevar a un buen envejecimiento saludable. Oye, Francisco, una pregunta. Estás comentando que casi todas las semanas salís tanto en Junquera como en Orche. Yo quería preguntarte más o menos qué cantidad de personas estáis en cada asociación o qué cantidad de personas conseguís atraer cada fin de semana. Claro. Eso me permite hablarte de lo que se llama adherencia terapéutica. Mira, en los clubs pasa algo parecido a los gimnasios. Sí. Al principio la gente empieza con mucha fuerza, en el de Orche hay casi 100 personas, en el de Junquera hay casi 100 personas, pero a diario, gracias a Dios, no salen los 100, porque sería imposible manejar o dinamizar un grupo así. Pero bueno, sí que hay días que salen 30 personas, hay días que salen 10, hay días que salen 25, depende un poquito, también un poco como os decía, de la vida agendada, ¿no? Los que son constantes más o menos de esos 90-100 apuntados de cada club, suelen ser más o menos la mitad, suelen ser bastante constantes, y luego pues hay gente que no puede ese día, que va el instructor, y salen a otras horas. Ya digo que lo importante de un instructor de marcha nórdica, aparte de enseñarte la técnica, es conseguir que este ejercicio se desarrolle de forma independiente. Autónoma, ¿no? Mi labor es entusiasmarte, pero para que tú no tengas que venir obligatoriamente conmigo. Pero bueno, los grupos, ya os digo que los martes en Junquera suelen salir últimamente entre 25 y 30 personas, y los viernes en Orche, los viernes es un día un poco, pues que mucha gente se va al fin de semana y disminuye, pero bueno, pues algún viernes te encuentras también 25 personas, otros viernes 15 personas, depende, ¿no? Bueno, ya son unas cuantas, ¿no? Sí. Pero lo importante es la constancia, fíjate, los constantes son los que consiguen buena técnica. Y claro, esos es que necesitan los bastones. O sea, hay mucha gente que ya dice, yo es que ya no sé caminar de otra forma, ¿no? Es bonito, ¿eh? Desde el punto de vista profesional es bonito porque consigues proporcionar bienestar, y eso es maravilloso para el que intenta hacer algo con pacientes o con amigos, ¿no? O sea, yo ya no lo veo desde un punto de vista de prescripción médica, lo veo como desde un punto de vista de compartir hábitos de salud, ¿no? A mí me parecía, pues eso, ¿no? Haciendo antes una reflexión, ¿no? Que veía que antes la gente era incapaz de salir al campo sin una garrota y una navaja suiza. O sea, si quieres salir al campo tienes que llevar eso mínimo, o sea, tienes que ir bien equipado, ¿no? O sea, el que iba con las manos vacías, malo, no sé. El que iba con una garrota se sabía lo que iba, y aparte que yo creo que siempre una garrota con una garrota eres capaz de mirar lo que hay debajo de una piedra, pues atusar a un nogal ahí para que caiga alguna nuececilla, ¿no? O sea, que es algo que tenemos inherente, ¿no? Incluso me estaba acordando también que, por ejemplo, lo que es el deporte vasco, ¿no? Por ejemplo, pues los que eran antes grandes corredores, ¿no? Que hacían grandes distancias, ¿no? Pues llevando mensajes o lo que sea, ¿no? Llevaban siempre una vara que era la vaquila, creo que se llamaba, ¿no? Y esa gente no iba nunca a correr sin su vara, o sea, tenía que llevar la vara en la mano, ¿no? Y hoy también me ha dicho otra persona, ¿no? Hablando un poquito de la marcha nórdica y tal, dice, pues mi madre cuando siempre sale a caminar lleva una piedra en la mano. Digo, ¿para qué? ¿Para defenderse? Dice, no, para que no se le duerman las manos. Dice, se la va cambiando la mano de la piedra de mano y tal, y con eso consigue, además, eso, que no se le vaya la sangre a las extremidades y tenga pues una mejor circulación. Y lo que veo es pues que... Claro, eso que tú comentas, y perdona que me meta también, eso que tú comentas, tan interesante, está haciendo que muchas personas que son intervenidas de cáncer de mama, sabéis que 1 de cada 8 mujeres en España va a desarrollar un cáncer de mama, pero que lo mismo que digo eso desde el punto de vista negativo, digo de positivo, que hay un 95% de gente que lo supera. Muchas pacientes que son intervenidas de cáncer de mama les quitan ganglios de la axila y entonces desarrollan o pueden desarrollar en algunos casos un edema del brazo que se llama linfedema. Bien, pues la marcha nórdica, como vas abriendo y cerrando el bastón continuadamente, o sea, nunca llevas los bastones totalmente agarrados. Hacia adelante el bastón va totalmente agarrado con el puño cerrado, pero hacia atrás abres la mano. La apertura y cierre de la mano hace una especie de drenaje linfático que mejora ese linfedema cuando se tiene o que previene su aparición cuando no ha aparecido. Y eso está haciendo que muchas pacientes con cáncer de mama estén acudiendo a la marcha nórdica porque no se les
no se desarrolla el linfedema con la facilidad que se puede desarrollar cuando te han quitado muchos ganglios. Y a la vez, fijaros, gente que camina con marcha nórdica y ha sido sometida a un cáncer de próstata y les quitan ganglios de la zona inguinal, como les enseñamos a caminar de una forma activa, eso le llamamos trabajo activo de pie, que es caminar apoyando el talón y haciendo una rodadura, pues eso activa la musculatura de los gemelos y favorece también el retorno venoso y linfático de la pierna, con lo cual el que camina con marcha nórdica se le hinchan menos las manos y se le hinchan menos los pies. Es otra de las cosas que está haciendo que acuda mucha gente a la marcha nórdica, incluso prescrita por los propios oncólogos. Sí. O sea, pacientes oncológicos, por favor, hacer marcha nórdica, imprescindible. Que, por cierto, te iba a preguntar, a nivel personal, imagino que habrán sido innumerables, ¿no?, las personas que han padecido cáncer, ¿no?, y a través de la marcha nórdica, pues eso, han mejorado su salud y tal, y seguramente que muchos de ellos te lo hayan agradecido. Y eso tiene que ser una satisfacción enorme, ¿verdad? Claro. Bueno, yo siempre digo que la marcha nórdica no es el bálsamo de Fierabras. Quiero decir, con esto tenemos que tener cuidado. El bálsamo de Fierabras es un bálsamo que se utilizaba en el Quijote, sí. Para curarlo todo. La marcha nórdica es un hábito de salud, ¿no? Es lo que os quiero decir. Los fisioterapeutas y los médicos rehabilitadores y algunos médicos lo prescriben como tratamiento o como rehabilitación, pero nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar un hábito de salud. Y a la gente que viene con cáncer de mama le hablamos de esas cualidades que tiene la marcha nórdica. Pero tenemos que tener cuidado en no prometer, hay que probarlo. Sí. Cuando lo pruebas y te va bien, pues genial. La gran mayoría de las personas que han tenido cáncer de mama y vienen a caminar, encuentran un ejercicio estupendo. Encima se encuentran con gente que algunas pueden haber padecido esa patología y otras personas que no la han padecido, que eso también es importante. Fijaros, yo los grupos de solo pacientes no me gustan porque a veces te hace recordar la enfermedad continuamente. Yo prefiero abrirlos. De hecho, la gran mayoría de la gente que viene en los clubes de Junquera o en los clubes de Orche no saben lo que tienen los que vienen a caminar, ni saben si vienen a hacer una terapia concreta, saben que vienen a hacer un hábito de salud. Es una técnica de caminata, no es tal como hemos orientado, quería decir, ¿no? Luego hay situaciones individuales, que en las situaciones individuales ya las vemos de forma individual, claro. Francisco, se me está ocurriendo una pregunta porque estamos hablando mucho sobre los beneficios en temas de salud de la marcha nórdica. No sé si preguntarte si tú tienes alguna información de cómo está este deporte como deporte en España, cómo está constituido, si hay asociaciones, federaciones, si hay competiciones. Sí. Eso es, mira, hay mucho movimiento en torno a la competición de marcha nórdica. Yo en ese terreno me muevo mucho menos porque la competición, que no digo yo que no sea sana, pero digamos que hay que estar preparado para competir. Claro. La prescripción que yo hago de ejercicio la hago desde un punto de vista saludable y te puedo hablar un poco menos, pero la Federación de Montaña precisamente está potenciando mucho las carreras de marcha nórdica por regiones. Sí. Ya digo que lo que pasa es que para correr hay que estar preparado también. Quiero decir que ahí sí que yo no me meto mucho en el sentido de que yo prefiero que la gente compita consigo misma y que, sobre todo porque me encuentro con mucha gente con patología, pero evidentemente en el mundo de la competición hay mucha gente joven, es donde más gente joven hay, y hay muchos campeonatos, tanto en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha debe haber algún campeonato, pero ya digo, yo no me muevo mucho en ese terreno. En la Comunidad de Valencia, en el País Vasco, en Cataluña, empieza a haber campeonatos por muchos sitios, porque a la Federación de Montaña también le ha venido bien un poco promocionar este ejercicio a través de la competición. Claro. O sea que eso, si os metéis en internet vais a ver cantidad de noticias relacionadas con competiciones de marcha nórdica, pero ya digo que no es mi objetivo inicial. En el fondo es otra de las posibilidades. Fijaros que el Nordic Walking, que es la marcha nórdica, es la traducción al español de Nordic Walking o Walking,
nació como algo de salud, como algo saludable. Luego se ha expandido al mundo de la competición y bueno, hay competiciones en diferentes países y campeonatos perfectamente establecidos, ¿eh? O sea que hay un mundo ahí por recorrer, ¿eh? Paco, hemos llegado al límite del programa, nos faltan nada, 10 segunditos para terminar. Ha sido un placer enorme haberte tenido. Yo creo que estamos todos locos ya por empezar a practicar, a meternos en ese cursillo que tú nos vas a dar y tal. Y nada, agradecerte mucho tu presencia. Un abrazo muy grande.